El aire en la cocina se densificó, cargado con el aroma a café quemado y algo más intenso. Traición tal vez, o el fantasma de palabras que no podíamos deshacer. Mi esposa, Lena, estaba de pie junto al fregadero, de espaldas a mí, con los hombros rígidos como si se preparara para una tormenta. Ninguno de mis 4 labios se pertenece ya, dijo, su voz afilada, cortando la frágil quietud de la mañana. Congelé mi mano a medio camino de la taza en la encimera. Las palabras se clavaron en mi pecho como una escarcha repentina. Para labios, la frase era grotesca, íntima, un acertijo que me revolvió el estómago. Quería reírme para llamarlo uno de sus ataques crípticos, pero la forma en que sus dedos se aferraron al borde del fregadero, con los nudillos blancos, temblorosos, me dijo que no era broma. Entonces vives solo con tus deudas, repliqué, con la voz quebrada por el peso de mi propia confusión. ¿Deudas? Me refería a la hipoteca, las cuotas del coche, la vida que construimos ladrillo a ladrillo durante 12 años. Pero al salir las palabras de mi boca, se sentían vacías, como si estuviera tirando piedras a una sombra que no podía ver. Lena no se giró. El grifo goteaba, cada tintineo un latido en el silencio, y me quedé allí clavada al linoleum, esperando a que me explicara para retractarme, para hacer cualquier cosa menos dejar que esa frase se pudriera. Había empezado hacía semanas, aunque entonces no lo había visto. Pequeñas cosas. Su teléfono boca abajo sobre la mesa, la forma en que se quedaba en la entrada después del trabajo, con la mirada perdida. Lo atribuí al estrés. Su trabajo en la galería era exigente. Todas las inauguraciones nocturnas y los clientes que pensaban que el dinero compraba encanto. Había racionalizado la distancia. Me dije a mí misma que era solo una fase. Ese matrimonio era un péndulo oscilando entre la cercanía y el espacio. Pero había momentos que se enganchaban como espinas bajo la piel. El tenue almizcle de una colonia desconocida en su bufanda. La forma en que se estremecía cuando le tocaba el hombro, como si mi mano llevara una acusación. Ahora, de pie en esa cocina, sus palabras resonaban en mi cráneo. Para labios, la frase era deliberada, una burla, y mi mente corría para decodificarla. ¿Estaba confesando, burlándose de mí? ¿O era algo completamente distinto, una metáfora que era demasiado tonta para desentrañar? Mi corazón latía con fuerza, un dolor sordo extendiéndose por mis costillas. Quería agarrarla para exigirle respuestas, pero mis pies no se movían. En cambio, me hundí en una silla, la madera crujiendo bajo mi peso, y miré las manchas de café en la mesa, cartografiándolas como constelaciones de mi propia estupidez. Lena, dije, mi voz ahora más suave, casi suplicante. ¿Qué demonios significa eso? Entonces se giró, con los ojos vidriosos, no por lágrimas, sino con algo más frío. Resolución tal vez, o desafío. Sus labios, los que había besado 1000 veces, estaban apretados en una fina línea y, por un momento, vi a un extraño. No tienes derecho a preguntar eso, dijo, cada palabra mesurada como si estuviera presentando pruebas en un juicio. No tienes derecho a hacerte la víctima. La acusación me dolió. Una bofetada que no vi venir. Víctima. Había pasado años intentando ser un buen esposo, trabajando horas extra en el bufete, cocinando la cena cuando ella llegaba tarde, ignorando cómo su risa empezaba a parecer una actuación. Pero ahora sus palabras distorsionaban la narrativa, pintándome como el culpable. La duda se apoderó de mí, viscosa e insidiosa. ¿Me habría perdido algo? ¿Fui yo quien la dejó escapar? Mi mente se remontó a las noches que pasé revisando expedientes mientras ella estaba sola en la sala. El brillo azul del televisor era su única compañía. La culpa me hacía señas, pero la ira era más fuerte, una marea rugiente que ahogaba la razón. Dime, dije, inclinándome hacia adelante, con los puños apretados. ¿Quién es? La pregunta me pareció, escupiendo vidrio, afilado e inevitable. Sus ojos parpadearon solo un segundo y lo capté. Una grieta diminuta en su armadura. No respondió. Simplemente volvió al fregadero, fregando un plato que ya estaba limpio.
El roce de la esponja era enloquecedor. Un sonido que llenó la habitación con su negativa a participar. Me puse de pie, la silla raspando contra el suelo, y me acerqué a ella. La cocina se sentía más pequeña ahora. Las paredes se cerraban. El aire estaba cargado de verdades no dichas. Noté cómo su cabello le caía sobre el cuello, dejando al descubierto una leve marca. Un moretón tal vez, o algo peor. Se me cortó la respiración y extendí la mano, mis dedos flotando a 1 centímetro de su piel. «Lena», susurré con la voz quebrada. «¿Qué hiciste?» Se dio la vuelta. El plato resbaló de sus manos y se hizo añicos en el suelo. Fragmentos de porcelana resbalaron por las baldosas, brillando como promesas rotas. «No me toques», espetó, con la voz áspera, los ojos desorbitados por algo. «No pude. No, hombre. Miedo. Culpa o quizás ambos. No sabes nada, Tom. Nunca lo supiste». Sus palabras fueron un puñetazo en el estómago, pero fue la forma en que pronunció mi nombre como si fuera una carga lo que me rompió algo. Retrocedí, con las manos en alto, como si me rindiera ante un enemigo que no sabía que estaba combatiendo. La habitación daba vueltas, los límites se difuminaban, y vi destellos de nuestra vida juntos. Su sonrisa en nuestra boda, como tarareaba desafinada mientras cocinaba, las charlas nocturnas sobre sueños que nunca perseguimos. ¿Había sido todo una mentira o había estado demasiado ciego para ver las grietas? Pensé en su teléfono, siempre bloqueado ahora, la notificación que había borrado antes de que pudiera verla. Pensé en el dueño de la galería, Marcus, con su sonrisa pícara y 2 largos apretones de manos. Lo descarté como un imbécil pretencioso, pero ahora mi mente evocaba imágenes que no podía quitarme de la cabeza. Su mano en su cintura, su risa ante sus chistes, los dos en algún rincón tenuemente iluminado de una exposición de arte. Se me revolvió el estómago al subirme a la garganta. «¿Es Marcus?», pregunté, con la voz apenas por encima de un susurro. Su silencio fue más fuerte que cualquier confesión. Se agachó, recogiendo el plato roto, con movimientos mecánicos, como si pudiera recomponerlo. Quise gritar para sacudirla, para hacerle sentir el caos que había desatado en mí. Pero en cambio, me quedé allí, paralizada por el peso de lo que se estaba deshaciendo. Sonó el timbre, un timbre agudo que cortó la tensión como una guillotina. Lena se quedó paralizada, con las manos llenas de porcelana dentada, y por primera vez vi miedo en sus ojos. Miedo visceral. «No respondas», dijo en voz baja, urgente. Pero yo ya estaba moviendo los pies hacia la puerta, impulsada por la necesidad de saber, de ver la verdad por mí misma. Abrí la puerta, y allí estaba, Marcus, con el abrigo empapado de lluvia, un ramo de rosas en la mano. Pero no fue su presencia lo que me detuvo el corazón. Fue la mujer que estaba detrás. Él, su rostro pálido, sus ojos fijos en los míos. Sara, mi hermana, quien había sido la mejor amiga de Lena desde la universidad. Las rosas no eran para Lena. Eran para Sara. «Lena», llamó Sara con voz temblorosa a pasar junto a Marcus. «Tenemos que hablar ahora». Mi esposa apareció a la puerta, con el rostro en shock, el plato roto aún en sus manos. Y en ese momento comprendí lo que sentía. No solo la traición de Lena, sino también la de Sara. La deuda no era solo nuestra. Era de ellas, una maraña de secretos que se habían estado desentrañando durante años. Retrocedí, con el pecho agitado mientras la verdad me golpeaba como una ola. Lena no solo me había traicionado con Marcus, me traicionó con Sara, su mejor amiga, mi hermana. Las rosas, las miradas, las noches largas. Todo encajó. Un rompecabezas que había sido demasiado ingenuo para resolver. «Ustedes dos», dije, con la voz como un eco hueco. Durante todo este tiempo, Lena volvió a dejar caer el plato. Los fragmentos se dispersaron como confeti en un funeral. Sara intentó alcanzarla, pero Lena se apartó, con la mirada fija entre nosotros, desbocada por el pánico. «Tom, no quise decir eso», empezó. Pero ya me estaba dando la vuelta,
caminando bajo la lluvia, con el frío arañándome la piel. No miré atrás. La deuda era suya ahora, y yo había dejado que se ahogaran en